Diputada Florencia Arrieta, vamos a conversar con ella, es segunda candidata a diputada por el espacio Un País, ahora en la capital federal, tema de seguridad, que es uno de los conflictos, obviamente, Diego, que hay en la capital federal también, ¿no? Absolutamente. Tiene este gobierno el récord de que 2 de los jefes de policía, o los 3 que designó, estuvieron presos. Sí, y además siempre está la idea de la purga, ¿no? Digamos, de que abajo existen capas de jefes de policías con un alma transparente o por lo menos opaca, y va ocurriendo que están también sospechados. Y incluso los que eligieron últimamente tenían como muy buenas recomendaciones, sí, y bueno, sorprendieron a muchísimos. Dicen, este tipo venía bien de currículum, no está mal tomado. A lo mejor no se le vio en los currículos. Florencia Arrieta, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va? Bueno, felicitaciones. Bueno, gracias. Muy amable. ¿Cómo ve la capital federal ahora? Bueno, 10 años de una gestión que sin oposición ha podido gestionar, en el sentido de que evidentemente los porteños y las porteñas no han tenido una opción, pero que después de 10 años hay cuestiones estructurales que no han resuelto, como por ejemplo la seguridad. Con el traspaso de la policía, lo que hicieron fue entregarle llave en mano a los federales de siempre el territorio de la ciudad, a cambio de que no hagan lío y que se cambien el color del chaleco. Pero básicamente la estructura de las cajas de recaudación de las 54 comisarías están intactas. Florencia, un espacio más, ustedes tienen obviamente un eje electoral que es la inseguridad, pero también la preocupación por el tema de los alimentos, sí, los costos. Economía. La economía. Bueno, Matías encabeza la lista de diputados, Matías Tombolini, que tomó el compromiso de involucrarse. Lo que nosotros decíamos, o lo escuchaba antes al licenciado, tenemos varios proyectos, pero básicamente 2 que nos hubiera gustado el jueves pasado tratarlo en sesión especial, pero el PRO Cambiemos no ha querido tratarlo, que es sacarle el IVA a los por lo menos 11 productos de la canasta básica que hacen en mano para un jubilado, por ejemplo, son entre 400 y 500 pesos, y en una familia entre 800 y 1000, que parece poco, pero es. Y también la ley de góndolas, que es importante, es una ley que tiene Estados Unidos y España, que es la competencia leal de que pymes y empresas que tienen productos más baratos tengan la misma visibilidad en las góndolas de los hipermercados, que en general hacen una especie de acuerdo con las grandes marcas y tienen monopolizadas las góndolas. Así que, cuando arrancábamos hablábamos de la grieta, y yo daba una humildísima opinión sobre que en realidad la grieta también se genera cuando algo falta, un texto claro, una propuesta en temas trascendentales de la Argentina, digamos. Por ejemplo, ¿qué pensás del primer gran paro general, Sergio Massa? No se sabía bien, o de un par de primeras grandes medidas donde ahí faltaba una definición, entiendo que porque políticamente estaba tironeado. Digamos, ¿no crees que le faltan definiciones fuertes sobre algunos temas, más allá de los genuinos anuncios y muy bien recibidos anuncios de cómo bajar los precios o los abusos en las góndolas? ¿No tendrían que meterle más el cuerpo un poco del Frente Renovador? Depende de dónde lo analizás. Si me acompañás y vamos a Caraza y ves cómo laburamos con la gente ahí, digamos, cómo ponemos la mesita y le explicamos la idea de bajemos los precios, juntamos más de 1 millón de firmas por ahí. Lo digo desde mi casa, porque yo también soy nueva como con esta responsabilidad de ser candidata y demás, pero lo digo, el sistema político y los medios se retroalimentan y está bien, es el juego y todos los entendemos desde ahí. Hace como un mes que está todo paralizado porque cerraban listas y demás, pero la realidad silenciosa, la de todos los días, la nuestra en la calle, yo por lo menos en mi comuna, la Comuna 2, hablando con la gente, juntando firmas y demás, que por ahí vos no lo sabés porque no estabas, y tampoco nosotros tenemos la posibilidad de ponerlo en un, no sé, en TN o en un lugar de visibilidad para contar lo que estamos haciendo. Es, bueno, mira, juntamos 1 millón de firmas, las pusimos en el Congreso para poder promover la ley que baja el IVA de alimentos de la canasta básica, queremos tratar ley de góndolas, que de hecho ley de góndolas es una propuesta nuestra, pero había otras dando vuelta que se llaman competencia, digamos, la ley de defensa de la competencia, que podríamos haberla juntado y conversado. Me parece que nosotros estamos en una posición que es no subirnos a la grieta esa, ni sacar tajada, es hablarle a la gente común, a la que no llega a fin de mes. Como decía ayer Daniel, se cortó la changa en el conurbano, hay 3 puntos más de desocupación en el conurbano que en el resto del país, dicho por el INDEC, no por otros números que no sean del INDEC, y la verdad que eso significa que el que tenía la changuita en el conurbano se le cortó y se cayó. Y hay un análisis muy interesante que hizo la cátedra UNESCO sobre las
cuestiones de la seguridad social o de la situación social, que el director es Guillermo Pérez Hosto, que hablaba que hay un 32% de pobres, pero hay un 18%, escuchen esto, hay un 18% que ellos los denominan no pobres vulnerables, que ganan en blanco entre 12.500 pesos y 18.500, y que si se les sucede una emergencia, como por ejemplo se rompió la heladera, se cayeron. Bueno, entonces pobreza, digo, 50% de la gente tiene problemas de dinero para llegar a fin de mes. El límite de la pobreza en la capital son 14.000, 15.000 pesos. Sí. Con esa plata uno es pobre. Y eso responde a la ampliación y el crecimiento de las villas, digamos que se vincula íntimamente, porque también hay que decirlo con toda honestidad, que se vincula íntimamente con la inseguridad y con la violencia, porque el 80% de gente que vive en las villas por ahí son las mamás que se rompen el alma y son las primeras víctimas de la inseguridad, pero aparte es muy posible que su hijo termine como el soldadito de un narco. Entonces, cuando hablamos de alimento, cuando hablamos de acceso al alimento, cuando hablamos de la malnutrición, cuando hablamos de la falta de oportunidades, hablamos del crecimiento de la violencia y por lo tanto de la inseguridad también. Diego. El tema la salada, que de algún modo sintetiza, es casi una maqueta de todos los problemas de la Argentina, digamos, como compensador de lo caro que está la fabricación o la industria textil, y como grandes sectores de la población, no solamente los que van ahí, sino por todo el país compran ropa porque es la única forma, pero también todas las condiciones infrahumanas que hay ahí, todo lo que vos ya sabés. ¿Qué harías vos con eso, digamos? ¿Qué se hace con eso? Porque la topadora es como una imagen terrible, pero llevarlos a pasear por el mundo como modelo de negocios también, digamos. Realpolitik, te dan la llave acá y dicen, vos tenés que resolver esto. ¿Qué dos medidas concretas primeras harías? Primero te contestaría un poco ahí. La grieta es topadora Macri, legalización de lo ilegal Cristina. Es un poco la metáfora de este tiempo. Pero digo, nosotros haríamos lo más difícil, porque hablar de economía y de bajar precios y de combatir al dumping o a la cartelización de los precios es meterse con los pulpos. Hablar de seguridad es pagar un costo, porque nadie va a dejar digamos, si tenés explotación sexual de mujeres y vos querés decir, hola, ¿qué tal? Estás cometiendo un delito, vamos, te van a sacar a los tiros. Eso es un costo que hay que pagar y son decisiones. Ahí hay que hacer dos cosas gráficas. Primero, meter en cana a todos, no hacer facción. ¿A quién? Hoy está Castillo detenido, claro, pero no está la facción barra brava de Boca Antequera, que es tan mafioso como Castillo. Entonces, lo que pareciera que hay, o que se hace desde el Ministerio de Seguridad de la provincia, que lo hicieron con Bressi, suben a Bressi, que era tan mafioso como Maskin, pero lo sostuvieron un año y pico, es empoderar un sector de la mafia. Así no digamos, y mentirle a la gente en cadena nacional. Así no. Hay otro mafioso que está libre y tiene protección política hoy, que es Antequera. Hace 3 años yo discutí en un programa de televisión con Castillo, que con toda impunidad hablaba de ilegalidad y ningún policía fue a detenerlo. Ahora, a la par de ir a fondo con los mafiosos que explotan al pobre, porque vos lo escuchabas hablar en algún momento a Castillo y decía, no, pero yo le doy trabajo a tanta gente. Claro, si vos los tenés en condiciones infrahumanas, si los tenés endeudados por adelantado, porque el alquiler del lugarcito se pagaba por adelantado, y si te endeudabas era caño, o sea, te iban a buscar para apretarte, no era la ley. Entonces, y él ganaban 25 millones de pesos mensuales, 100 millones de pesos semanales. 100 pero millones más allá de la ley de marcas, de la evasión, digo, había una cuestión de la necesidad de mamás que paraban la olla con su lugarcito vendiendo esa ropa y presionada porque tenían que vender mucho para pagar, porque era pagar por adelantado. Propia seguridad, castigo a las mecheras, de barbaridades. Bueno, entonces, el otro día dijo algo Martín Tetaz que me pareció muy gráfico, porque también habla de la cuestión del narco en las villas. Es, el Estado pagó para correrse. ¿Entendés? Eso es un problema que no quiero pagar el costo. Ahora, lo que hay que hacer es detener y mandar presos y condenarlos urgente en un juicio oral público, inmediato y contradictorio a los mafiosos, pero a la par tratar de ver de qué manera podemos incluir a esa gran cantidad de gente, sobre todo mujeres que paran la olla vendiendo esa ropa ahí, porque no los podemos tirar al tacho. Entonces, ver si podemos hacer alguna especie de, como también como presentamos con respecto a la ley PYME, bajarle los impuestos a las pymes para que puedan incluir esas mujeres por ejemplo, en pymes de textiles. Pensar de qué manera el Estado se convierte en eficiente y no dando un plan, porque tampoco la salida a esa mujer que vendía su ropita ahí y hoy se quedó sin ese lugar para vender tiene que ser el plan social, porque la dignidad pasa por ganarse el mango, no porque te lo regalen. Florencia. Entonces,
Hay un montón de herramientas del Estado para trabajar. Ahora, topadora sola, no. Pero ilegalidad legitimada, porque tampoco quiero pagar costos, tampoco. Es una ancha avenida que es mucho más difícil que los eslogans. Gracias por haber venido, muy Gracias amable y mucha suerte. Bueno, muchas gracias. Va a estar con nosotros.